No, vamos, que Cifuentes que no se sienta aludida por la corrupción lo veo complicado. O sea, estando como presidenta en una comunidad de Madrid plagada de corrupción, tanto pasada como vamos viendo que salpica al presente. La propia Cifuentes estuvo en cuanto a la trama pública, estaba en el consejo del ente, pude decir que lo sacó ella, pero ¿cuándo lo debería haber sacado? ¿Hasta qué punto? Yo no considero que sea cierto que lo que sacó ella para empezar, pero sobre todo, ¿hasta qué punto ella está intentando librarse de esa imagen diciendo eso? Porque ella ha formado parte de ese ente de forma directa, pero sobre todo aquí, el que el juez Velasco no le está introduciendo en la trama pública no quiere decir que lo que está remarcando la UCO sea claramente ilegal y un caso, totalmente ilegal, es decir, por parte de un cargo público. Precisamente lo que se le pide es que en casos tan concretos como concursos públicos, etcétera, pues actúe de forma limpia, y lo que le están diciendo es precisamente justo lo contrario. O sea, que no debería de sentirse muy tranquilo respecto a otros. Es que lo que estamos viendo es que tampoco es tan grande los golpes respecto a corrupción en el PP. Vemos sondeos y no caen tanto, es decir, que hasta qué punto puede ser negativo que realmente vean que ha realizado prevaricación y cohecho esta mujer, cuando también efectivamente está afectada por el caso Lezo, porque participaba en el ente, porque era consejera en dicho ente. Hombre, no creo que sería lo más grave que le puede pasar al Partido Popular, parece que no, pero es que ni siquiera decíamos que afecta a todos los políticos. Hombre, lo que realmente estamos viendo es que aquí el sistema está totalmente podrido, es decir, que todo se va formando y se va construyendo de forma que se le va dando a este hombre, Arturo Fernández, en un sitio, en el otro se le va dando a otro hombre, se le va dando el dinero a no sé quién, y ahí están participando efectivamente varios partidos políticos y de forma bastante estructural, y de hecho las estructuras les apoyan no solamente para realizar ese tipo de cuestiones, sino lo que luego vemos fiscales tapando todo ese tipo de cuestiones o intentando que se minimicen. Estamos viendo a jueces cuando sale algún tipo de pequeño escándalo saliendo a la primera, un juez muy concreto, yo no sé si ponerle el apelativo de Velasco Pistolitas por unas declaraciones que dijo hace poco tiempo. Es decir, que un juez salga por un tema de pistolitas y respecto al de Semedeta, una apreciación que realizó el juez Velasco muy política. Es decir, que es la misma persona que ilegalizó la manifestación por el acercamiento de los presos hace 4 años, si no recuerdo mal. Juzga y opina. Es decir, que es a ver, ese tipo de acusaciones son graves de cara al juez, no voy a entrar en ello. Hizo unas declaraciones... En eso yo lo tengo, lo tengo bien claro. En este caso, si está afectado por haber hecho estas declaraciones tan rápidamente, sin esperar, la persona que es el juez, ahí... ¿Por qué le importa tanto los medios, esa opinión pública al juez, que debería realizar su trabajo como juez? Lo que vemos es toda una estructura que está intentando tapar algunos escándalos, que está intentando mantener esa estructura. Por otro lado, sí que estamos viendo cada vez mejor los engranajes de dicha estructura. Hoy decía, ¿Cómo se mantiene? Un partido decía hoy hace un rato que era evidente que había presiones, ¿no? Que un juez no hace esto si no le presiona. ¿Se ofrezcan algún medio de prueba o llega? Lo que ha venido a decir es que por él no lo va a introducir en la trama pública. Está claro que si hay hay acusaciones, es decir, hay un posicionamiento de parte, pues tendrá que pronunciarse el juez Velasco, pero me parece muy grave eso, que antes de ver si se produce eso, llegue a pronunciarse él en primera persona. Claro. Esperanza Aguirre también era muy de salir a contestar a todo, pero bueno, en este momento la vemos que ha salido de la vida política, por algo habrá sido. Igual Cifuentes, bueno, después de ese tuit, de repente de cómo avanza esta cuestión de la prevaricación y cohecho, efectivamente debería hacerse caso a sí misma y considero y apartarse. Cerca de 28.000 trabajadores y trabajadoras de la educación pública no universitaria, docentes, personal de educación especial, personal de cocina, limpieza, así como 1.200 del consorcio Haurreskolak que están llamados este miércoles a la huelga convocada por los sindicatos ELA, Steilas y Comisiones Obreras. Según las centrales, el seguimiento está siendo del 80%, mientras que el gobierno vasco rebaja la cifra al 43%. Esta es una huelga que tiene muchos flecos también, evidentemente, y que al final también tiene un evidente matiz político. Claro, que no tiene ya matiz político en la vida. Si hasta el gallo del pobre Manel tiene matiz político. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esta huelga
que era uno de los temas que también me planteabais. ¿Cómo la contempláis? Hombre, por lo que están protestando todo este montón de gente es por los recortes en educación. En educación, ¿no? Porque los ratios de trabajadores, alumnos son cada vez peores, porque la eventualidad va aumentando, porque respecto a los alumnos el porcentaje de inversión y bueno, la inversión en educación va hacia abajo, no hacia arriba. No nos estamos asimilando a países europeos, sino que nos estamos quedando a la cola. Entonces, hay un montón de cuestiones que se ponen sobre la mesa los sindicatos y quienes les han apoyado ante una situación que ellos consideran pues insostenible, cuando aceptando una LOMCE que viene desde España e introduciendo una Heziberri, que es pues eso, una adaptación que están pidiendo que se derogue automáticamente, que se retire, porque es una aceptación clara de la LOMCE que consideran un ataque para ellos como trabajadores y para el trabajo que están haciendo. Hay un seguimiento, claro, las cifras son muy diferentes, ¿no? Entre el 40% y el 80% es casi el doble de la gente que secunda esta huelga. Ese 40%, ¿de dónde sale exactamente? Gobierno vasco. Pero es que han hecho un poco de trampas para sacar un 40%. Han contado... Pero eso, Yagoba, es relativo, quiero decir. Bueno, trampas... ¿De dónde se han sacado los sindicatos del 80%? Quiero decir que eso pasa en todas las manifestaciones, siempre hay un baile de cifras y creo que es... Sí, pero en este caso concretamente, para sacar el 40%, han cogido a todos aquellos que han trabajado en la educación, en esos sectores durante todo el año. Es decir, todos los eventuales, aquellos... O sea, precisamente en este momento de alta precarización, pues, claro, baja el porcentaje automáticamente, porque hay muchas más personas rotando en la educación. Es normal que ese porcentaje pues, les resulta especialmente bajo. Yo, pues bueno, esto es obvio que voy a confiar más en el porcentaje del 80%, pero me parece curioso cómo han calculado se están los temas, incluso en los que el propio gobierno vasco no tiene competencia alguna, como puede ser en lo relativo a la LOMCE, que es una ley recurrida por el gobierno vasco. No, es que es verdad, Yagoba, es una ley recurrida por el gobierno vasco. Se ha mostrado claramente en contra... No hay competencias, pero no se retira Heziberri. No se intenta discutir... Hombre, lo que se hace es adaptar a la realidad vasca... Sí, algo inadaptable. Sí, ya lo entiendo, pero en la mesa de negociación... Sí, algo inadaptable, una mesa de negociación colectiva rota, poniéndola en valor... Es que ahora sigo con lo de las mesas de negociación. Esto, en muchos sectores, hombre, es mal consuelo, especialmente para la educación. No era un consuelo. Lo sé, pero hay que poner especial énfasis en el hecho de que estamos hablando de educación. En este caso, los que han salido a la calle son los de educación no universitaria. Estamos hablando de nuestros hijos, de aquellos que no pueden ni ir a votar, es decir, aquellos que parece que tienen que pagar los platos rotos de lo mal que lo hemos hecho los demás o lo mal que lo ha hecho Europa, y encima pues prácticamente que acaben pues yendo a fregar los platos de Europa. Es decir, creo que es grave. Cuando hay otros países, yo qué sé, es que lo que están diciendo los sindicatos es que se invierta el 6% del PIB. Se está invirtiendo en este momento el 3,7%. El 3,7%. Lo que están pidiendo los sindicatos es que se invierta el 6%. Pero es lo que invierte Europa. Pero se tienen ratios de abandono escolar. Sí, pero es que es lo que está invirtiendo Portugal. Similares que Portugal. La tarea que ha desarrollado durante 40 años, la prueba está ahí. Si no le hubiese interesado al Partido Nacionalista Vasco la educación y... Pero están recortes, están diciendo los sindicatos en la calle, recortes y recortes, un ratio de estudiantes por profesores cada vez peor. Eso es lo que está diciendo la gente en la calle, eso es lo que está demostrando el PNV, recortes. Eso es lo que están diciendo. Por lo tanto, en una negociación que es tan básica para ellos, es sorprendente que no intenten cortar ese tipo de mensajes. Y que no intenten sentarse a negociar, que es lo que dice el gobierno vasco que no hacen los sindicatos. Y creo que es claro. Ya te ha dicho Andeca que sí han negociado. Cuando se bloquea la negociación sale el principal proyecto, que era de Podemos, quitar a Rajoy, no sé si por cabezonerías de unos y otros no lo habéis conseguido. Y si se hubiese conseguido... Lo que habéis conseguido otros es subir el 30% en defensa en España. De momento no sé. De momento estamos presentando aprobando los presupuestos es lo que estáis aprobando. Ya, pero lo que hacemos es traer beneficios a Euskadi. Nosotros pactamos para eso. Subiendo el gasto en defensa. Todos los que no ficharon a Rajoy en su día... A ver, es que esto es delicado, claro. La verdad es que yo me quedé mucho con la parte en la que hablaban de la crisis territorial española, al menos desde mi perspectiva, la crisis territorial del Estado español, y la forma en la que hablaban. La verdad es que me llamó bastante la atención esas posiciones que yo podría entender bastante similares entre ellos, y que sí que vi una diferencia y un Patxi López. No, mejor no hablemos de esto, prácticamente es lo que dijo, porque esto alimenta a los nacionalistas.
Luego una Susana Díez en su posición, muy en contra de cualquier avance en cuanto a, avance o vuelta atrás del PSOE, porque, no sé, poniendo en memoria Suresnes o cosas de estas, o sea, que el PSOE también tiene su historia. Y un Pedro Sánchez, pues con ese tema vago y poco creíble, porque ya le hemos visto en varias ocasiones pues enfrentarse, es decir, no tenía una posición muy clara de acercamiento, entre comillas. En Cataluña tiene más aceptación por parte del PSC y esas posiciones del PSC que el resto del Partido Socialista. Pero bueno, la verdad es que... ¿Qué voy a decir? Yo, la verdad es que no quiero faltar el respeto, pero claro, es que yo veo a esas personas y veo de dónde vienen. Es decir, pues una Susana Díez que viene de ser presidenta de Andalucía y todo lo que significa, un Patxi López que fue lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca con un partido político y puesto ahí por el Partido Popular, y bueno, un Pedro Sánchez que ya vimos de dónde vino, entre otros, pues empujado por la propia Susana Díaz. Por lo tanto, esas elecciones que me parecen muy positivas, esas primarias en las fórmulas y cómo funciona, me parece muy interesante. Vamos, en el fondo, es que yo no veo ahí casi... Oye, cuando no nos gustamos a ninguno es que estamos bien. No, yo he entendido todo justo lo contrario, que se necesita un partido socialista fuerte, es lo primero que he entendido. Y está claro, para mantener el establishment actual se ha demostrado que es importante un partido socialista fuerte. Si no, no estaría el Partido Popular en el gobierno. Hay que tener en cuenta que como llegó el Partido Popular al gobierno, tiene mucho que ver con la cuestión territorial y esa falta de poder llegar a acuerdos, etcétera. Por lo tanto, pues sí, tiene mucho que ver con estas primarias y el resultado con las posibilidades que pueda tener el PSOE de avanzar o estancarse. Pero bueno, eso no falta nada. Lo veremos. Una pequeña valoración, la verdad es que es un poco de autopromoción casi, pero la verdad es que todos tenemos nuestros procesos. O sea, por ejemplo, ahora mismo EH Bildu está abriendo a militancia de fuera de los partidos, es decir, la posibilidad de que entre nueva militancia, y está abriendo a la gente a que participe, a hacer los... ¿Se ha visto hacer un debate por streaming? Pues sí, se ha hecho, sí. Pero bueno, da igual. No respecto a este tema en concreto, pero oye, si sale en este proceso que se haga un debate en streaming, me parecería muy interesante. El debate se hace muchísimo. Pero el streaming de todas formas es un canal. Pero bueno, no es más garantía. No, la cuestión es que sea público, para que el resto del mundo pueda ver lo que se está debatiendo. Ese es el sentido. Lo puede ver y se intenta trasladar y comunicar, por supuesto. Y tienes la documentación completa en la página web, etcétera. Y ahí no solamente se elige, pues eso, un secretario general, se elige al secretario general y a un montón de cargos y mucha gente que tiene que ver con quien está detrás de las bambalinas y no pone la cara en 300 sitios, y eso lo va a elegir de forma totalmente democrática la gente que participa en el proceso. Por lo tanto, pues bueno, que todos tenemos nuestros procesos internos y todos son interesantes. Sí, porque la ley lo exige, pero luego algunos avanzan más y otros avanzan menos. Eso es, algunos avanzan más y otros avanzan menos, eso.